Cuando un cristiano lleva fruto, entonces Dios lo que hace es que lo limpia con la palabra y el cristiano lleva más fruto. ¿Cómo fue llevado Jesús? Dice que fue como cordero al matadero y enmudeció su boca, ¿verdad? El que no camina con Dios a veces vive mejor que el hijo de Dios, pero yo te tengo que decir en esta noche que mientras no cambiemos esta mentalidad, hermano, no vamos a traer el cielo de Dios a la tierra. Tenemos que cambiar esta mentalidad inmediatamente, porque Jesucristo vino a levantar al que no puede. Jesucristo vino por los, mire, Jesucristo vino, hermano, por los enfermos, hermano. Él no vino por los santos, no por los enfermos. Vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos a, sí, lo tienen, ¿verdad? Libro de los Hechos, capítulo 10. Amén. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba de donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Gracias por tu palabra. Amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Sí, sí. Amén, hermano. Amén. Bien, puede sentarse, mis amados hermanos. Vamos a predicar la palabra de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, Amén, hermano. amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué anda predicando en el tema, hermano, las virtudes de Cornelio? Las virtudes de Cornelio. Hay dos cosas que he mirado en la Biblia, en la palabra de Dios, y hay dos bendiciones que la iglesia de Dios debe saber, hermano. Hay dos cosas bien importantes que yo les voy a decir en esta hora, por la cual me voy a llevar este mensaje que Dios me dio en esta noche. Número uno, hermano, es darle a Dios. Número dos, hermano, es orar a Dios. Vamos a ver que esto es un privilegio muy grande. Cuando estuve viendo la palabra del Señor, y quiero llegar a este relato que la Biblia habla, lo que pasó aquí en este hombre centurión llamado Cornelio, que ni siquiera Cornelio es un hombre del pueblo judío. Cornelio es un centurión romano, no tiene que ver nada con el pueblo de Israel. Pero cuando voy a la historia de Cornelio, quiero ver la vida de este hombre, porque no es un hombre muy mentado en la Biblia. No es un hombre que es muy mentado en todo lo que hizo en la palabra del Señor, como otros hombres de la Biblia que nosotros podemos ver, como Moisés, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, o todos los profetas menores, o los hombres usados por Dios. Pero es un hombre, hermano, que cuando yo voy a la Escritura y veo, me doy cuenta verdaderamente que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que no hace excepción de personas, y que Dios, cuando escoge a alguien o a algo para un propósito, Dios, hermano, lo va a respaldar. Es el Dios que oye. ¿Por qué digo que es necesario darle a Dios
y hablar con Dios y orar a Dios. Porque según el relato de la vida de Cornelio y lo que yo veo aquí, estas fueron dos cualidades bien especiales que él tuvo, de lo que él hizo para que viniera una serie de bendiciones a la vida de Cornelio, a la vida de Pedro y a la vida del pueblo gentil. Cuando voy a la palabra del Señor, ¿por qué el Señor le habló al profeta Jeremías en el patio de la cárcel y le dijo: clama a mí y yo te responderé, te oiré, te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿Cómo saben esa palabra que hemos escuchado del profeta Jeremías? Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque las cosas más especiales que pueden haber están, hermanos, escondidas en Dios, y Dios las quiere revelar a nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que tocar el corazón de Dios con algunas actitudes. Y es que yo aquí veo que hay gente en la vida que no se le mira muchas virtudes, hermano. Pero aquí veo yo que Cornelio es un hombre que tiene bastantes virtudes en su vida. Y es que la virtud, hermano, simplemente es una cualidad moral general de las personas, hermano, que practican el bien. O sea, como que hay gente que ya lo trae. Por eso nosotros vemos en el mundo mucha gente buena y vemos mucha gente mala. Pero vemos que hay gente que tiene actitudes buenas, de bien, y Dios en cierta manera pesa eso. Entonces Cornelio no es un hombre del pueblo de Israel, por tanto él está como los otros gentiles, no están en la promesa, pero Dios lo va a usar a él, y va a ver cómo Dios lo va a usar. Entonces hay situaciones en la vida que a veces nosotros estamos metidos en algunas cárceles de falta de conocimiento, o en algunas cárceles que hemos caído. Entonces es necesario que nosotros clamemos a Dios. Es que el clamor, hermano, es más allá de una oración, hermano. Clamar es, hermano, tocar a Dios, hermano. Y una de las cosas que muchas veces no le gusta a la iglesia de hoy es, hermano, clamar, es orar, es buscar la presencia del Señor. Para mí el mejor culto que hay en la iglesia es el culto de oración. Así es, amén. ¿No me oyen? Para mí el mejor culto que hay en la iglesia es el culto de oración. Por eso vienen poquitos, porque es el mejor culto de oración. Así es. La oración para mí es una de las principales o llave para poderse conectar a Dios y para no apagarse, para estar siempre encendido y metido con Dios. La oración. O sea, la oración y una cuestión verdaderamente que tenemos que entrar, hermano. Hermano, Dios nos da inteligencia, nos da sabiduría para entrar, hermano, en su presencia, hermano. Y la oración no es que tú lo vas a sentir, hermano. La oración es que tú te vas a meter a orar hasta que tú entres, hermano, en un clamor, y Dios te oiga y Dios te responda. Entonces yo veo en la vida de este hombre Cornelio, y vamos a ver de las cualidades que él da, porque orar es una bendición. Dios tenía que sacar a Pedro del error. Oiga bien. Y Dios va a usar, hermano, Dios va a usar a este centurión llamado Cornelio para sacar a Pedro del error. Imagina que Pedro es el escogido, Pedro es el ungido, Pedro es el hombre que Dios llamó para levantar, hermano, a Israel. Con la primera predicación de Pedro, si Pedro fue el ministro que Dios le dio la llave, pues, para que se abriera el evangelio. Es de que Pedro era muy conocido en donde quiera, y por eso la gente sabía quién era Pedro, sabía el peso del apóstol. Entonces este hombre no tiene mucho conocimiento, pero es un hombre que ora a Dios, que clama a Dios, y eso Dios lo ve, hermano. Amén. Entonces aquí vemos las virtudes y características que tiene Cornelio. Primero, que la Biblia comienza diciendo que él es un hombre piadoso. Piadoso, diga conmigo, piadoso. Piadoso significa, hermano, aplica a la persona que siente pena o dolor hacia quienes sufren. Eso significa el piadoso, una persona que siente pena o dolor hacia el que sufre. Quiere decir que Cornelio era un hombre que tenía mucha piedad. Cornelio no podía ver una persona que estaba sufriendo, porque él era un hombre piadoso. En eso consiste en la piedad. Cuando nosotros tenemos amor, cuando nosotros vemos las necesidades de los demás, cuando tenemos compasión de la gente. Entonces Dios está viendo su corazón de Cornelio.
Y Dios mira muchos corazones de gente, hermano, piadosa, hermano. Porque hoy en día no hay mucha gente piadosa, y el mundo hoy en día está escaso de gente piadosa. Cada día la maldad del mundo a mí se vuelve peor, y hoy en día no llega el diablo. Está usando a mucha gente para el mal, pero los piadosos hoy en día son pocos la gente que son piadosos. Entonces esta palabra es una palabra que siente pena, dolor ante quienes sufren. Sus sinónimos son compasivo, misericordioso, benigno, caritativo, devoto. Eso era Cornelio, eso era ese hombre. También la Biblia habla que él no solamente era un hombre que tenía piedad, pero que también era un hombre que era temeroso de Dios. Diga conmigo, temeroso de Dios. Cornelio era temeroso de Dios, hermano. Ni siquiera, mire, tenía esa gran devoción que a veces tenemos nosotros los cristianos. Pero era un hombre que le tenía temor a Dios. No solamente le tenía temor a Dios, dice la Biblia, pero la Biblia dice que también él y toda su casa. En pocas palabras, Cornelio había doctrinado a su casa para que aprendieran a respetar al Dios de los cielos. Amén. Amén, hermano. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. En pocas palabras, Cornelio no soportó o no admitió tener en su casa, donde él vivía, donde él moraba, algo que no fuera temor a Dios. Entonces él aprendió no solamente a tenerle temor a Dios, él, sino que él también involucró a su casa a tenerle temor a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí se comprometen en meter temor de Dios a su casa? Amén. A sus hijos, a su esposo, a su esposa, temor de Dios. Amén. Buenos consejeros. Quiere decir que este hombre era buen consejero. Este hombre, me imagino que de continuo estaba exhortando, motivando a su familia, porque si la Biblia dice que él era temeroso, él y toda su casa, quiere decir que Cornelio no estaba tan afanado como a veces existimos muchos, aleluya. Estamos afanados por los de afuera, que muchas veces no estamos viendo los de adentro, los de la casa. Entonces me gusta lo que la Biblia dice, porque es un hombre, como le digo, primeramente es piadoso, y ahora él también es un hombre que él también, hermano, es temeroso de Dios, él. Pero no solamente él, sino que también, como le repito nuevamente, su casa. Cuando habla de su casa, me imagino que está hablando de su familia. Amén, amén, hermanos. ¿Cuál nombre del Señor? Gloria al nombre del Señor. Y mire lo que pasa aquí. Cuando pasa una persona, al nombre del Señor. Los pastores hoy en día necesitan a gente temerosa, hermano, de Dios, a la par de ellos. ¿Para qué? Para que ayuden al pastor, para que levanten al pastor, para que bendigan al pastor, para que crezca el ministerio pastoral, para que crezca la obra de Dios. Porque hiere al pastor, hermano, y también, hermano, sale disperso a las ovejas, hermano. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces dice la Biblia en Éxodo 18:21, que era grande la casa que tenía Moisés. Dejando este tema, voy a dejar de correrlo por un momento, pero voy a ir a Moisés, porque la Biblia dice que era grande la carga que había en el pueblo de Israel. Mucha gente, hermano, mucha gente había en el pueblo de Israel, y Moisés necesitaba ayuda. Entonces el Señor le llamó a Moisés y le dijo: escoge dentro de todo el pueblo varones de virtud y temerosos. Amén. Amén. Temerosos de verdad, porque ellos van a juzgar el pueblo. Amén. Entonces mire, las cosas grandes las iba a juzgar Moisés, y las cosas pequeñas las iba a juzgar el pueblo. En pocas palabras, se le hace más fácil a un pastor en una iglesia que está dirigiendo una congregación cuando tiene hombres de virtud, cuando tiene hombres, hermanos, que son esforzados, adoradores. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque esa palabra temer significa adorar, obedecer, servir. ¿Qué significa la palabra temer? Cuando usted teme,
usted, hermano, adora. Cuando usted, hermano, le teme al Señor, hermano, usted, hermano, obedece al Señor. Y cuando usted, hermano, le teme al Señor, usted le sirve al Señor, hermano. Amén. Y eso es bien importante en el reino de Dios, el temor del Señor. Porque cuando dejamos de servir al Señor, hermano, se ve el temor, hermano. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. ¿Cómo se ve el temor? Es una persona que no adora. Es una persona que no sirve. Que no sirve, hermano, en el reino del Señor, que no se presta para... No hay adoración. Porque la palabra adoración en la Biblia, hermano, implica todo aquello que tiene que ver con las cosas del Señor. Todo, hermano, es adoración. Ustedes que vieron que no se queda para el Señor, ¿saben que están ustedes ahí adorando? ¿Oíste? Están adorando. Están adorando al Señor. Gloria a Dios. El hermano que está ahí con la cámara grabando, a los que nos están viendo por internet, está adorando al Señor. Usted viene aquí a la iglesia a depositar su ofrenda, a su diezmo, está adorando al Señor. El hermano que maneja la venta de la iglesia está adorando al Señor. Los hermanos de los grupos que van trabajando en los grupos de crecimiento están adorando al Señor. Eso se llama adoración, a servir al Señor. Y cuando nosotros apartamos el corazón de la adoración, entonces, y de servir al Señor, entonces nos viene el problema. ¿Qué nos puede quitar eso? La adoración. Bueno, nos puede quitar la adoración, hermano, aquellas cosas que son más del mundo que de Dios, hermano. Como Salomón, por ejemplo, pues, que Salomón era un tremendo adorador. ¿Qué le pidió al Señor? Primeramente, Salomón a Jehová cuando iba a guiar al pueblo de Israel. ¿Sabe qué le pidió? Le pidió sabiduría, inteligencia. ¿Para qué? Para poder confrontar, para tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y Dios le dio sabiduría, muy grande. Después le dio riqueza y fama. Su reinado fue muy grande. Pero a veces nosotros perdemos la adoración, hermano. Perdemos la adoración al Señor. ¿Qué le pasó a Saúl cuando Saúl dejó de perder la adoración? Comenzó a perder las batallas. Todo le iba mal. Si usted quiere ver una vida arruinada, hermano, una vida que no vaya en propósito, una vida que vaya en decadencia, hermano, dejando el propósito de Dios para su vida. Mire lo que en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba, había que ponerle mucho cuidado. Y hoy en día, cuando Cristo habla, hay que ponerle mucho cuidado también, amado hermano. ¿Están aquí? Le dice Dios al profeta, le dice Dios a Saúl a través del profeta, o le dice Jehová: Saúl, quiero que vayas y elimine a Amalek y a toda su casa, a toda su gente, a todos, mata todo lo que hay de Amalek. Yo no quiero nada de Amalek. Amalek, hermano, es un pasado. Amalek fue algo que no tuvo esa virtud de ser gente de bien, usada por Dios. Amalek fue un obstáculo del camino del pueblo de Israel. Dios no quiere Amalek en nuestra vida. Dios no quiere Amalek en nuestra vida. Dios dice: destruye Amalek. Pero cuando el rey Saúl fue allá y va a destruir a Amalek, entonces comenzó, y de repente son las acciones de nosotros las que repercuten nuevamente de una vida, hermano, que no hay de adoración a Dios. Porque déjame decirle que fue el balido de las ovejas, hermano, y el bramido del ganado lo que acusaban a Saúl. Eso fue, hermano. Okay, yo le digo esto porque verdaderamente nosotros muchas veces vivimos culpando, hablando o diciendo que se pierde la unción, que se da la unción, pero la unción se va a ir si usted le permite que se vaya la unción. ¿Está conmigo? Usted no culpe a nadie porque la unción se fue. Si la unción no se va de estas cuatro paredes, la unción se va de nosotros. Porque la unción no está en cuatro paredes, la unción está dentro de nosotros. Amén. Amén, hermano. Entonces, mire, lo que pasó fue que de repente vaya y de repente que usted va a ver unas ovejitas bien gorditas, bien bonitas. Déjala gordita, mata las feas. La pampa para cada gordita. De repente va y mira el ganado, un ganado todo flaco, tipo de hondura. Y mira el ganado, hermano, todo flaco. Y dice: ese ganado está muy flaco, mátenlo. Pero mira un ganado tipo gordo como el de México.
Entonces dice, ese déjalo, guárdalo. De repente, hermano, ya viene allá, cuando llega un Saúl, le digo, oh, hiciste todo lo que te dije, ya está todo hecho ya. Está todo hecho, sin ningún problema. Cuando de repente, hermano, comienza una oveja por allá. Y eso, wow. Y una vaca, hermano, la vaca, haciéndole, bueno, como una vaca, ¿no? Y le dice, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que oigo yo? ¿Verdad que no hiciste la voluntad de Dios? Entonces, Amalek, hermano, viene siempre a querernos, pero yo le voy a decir una cosa en esta hora. En la dispensación en la que estamos nosotros hoy, Dios no hace excepciones personales. El que busca a Dios va a encontrar a Dios. El que busca a Dios va a hallar a Dios. El que quiere unción va a ser lleno de Dios. El que quiere trabajar para Dios, Dios le va a abrir puertas, hermano. El que quiera servir a Dios va a servir a Dios, hermano, porque en esta dispensación no hay, hermano, excepción de persona. Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque traigo las virtudes de Cornelio. Cornelio es uno de ellos. Que Cornelio es un centurión, hermano, romano. Es un hombre, hermano, que, bueno, imagínate un hombre que está ocupado en el gobierno romano. Está trabajando, es un hombre que trabaja en el imperio romano. Es un hombre importante, es un gentil, pero aprende, hermano, principios. Aprende a amar a Dios, a respetar a Dios. Y déjame decirle que nosotros como cristianos tenemos que dar buen testimonio también, hermano. Así es, amén. Más, hermano, que los de afuera. Ya va a ver que también él es un hombre también que tiene buen testimonio. Amén. No es nombre del Señor. Entonces Cornelio no solamente tiene esta virtud, sino que Cornelio también, hermano, daba a Dios. Daba a Dios. ¿Cómo dice la Biblia que daba a Dios? Dice la Biblia que hacía muchas limonas al pueblo. En otras palabras, era un hombre dadivoso. Daba a Dios, hermano. Le daba a la gente. Imagínate, hermano, qué bonito es cuando uno ve gente así, hermano, que da, hermano. Es que, oiga bien lo que Jesús que predicaba, hermano, que el día, para dar hay que tener. ¿Cómo uno va a dar si uno no tiene? Entonces Dios da, hermano, para que uno dé, hermano. Y como decía el hermano en la palabra que predicó, entre más da, Dios más te da. Entre tú más das, Dios no se olvida. Porque hay gente que cree que darle al prójimo, que darle a Dios, que hacer la obra del Señor, que tener esta conducta en la vida de ser dadivoso, de dar, hay gente que cree que Dios no lo ve, y Dios ve las ofrendas. Dios ve, hermano, los sacrificios. Dios ve lo que la gente le da. Lo que tú le das a Dios, Dios lo ve. Ya sea algo material como dinero, o como tú le das tu tiempo, o das tus ofrendas, o das tu tiempo para Dios. Pero todo lo que tú le des a Dios, Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Dios mira tu ofrenda. Dios ve lo que tú traes. Dios observa, Dios ve. Y Dios veía que Cornelio daba a la gente. O sea, era un hombre dadivoso. Era un hombre que daba. Hoy en día, hermano, hay gente, hermano, que no se comen un banano por no verlo dar la cáscara. Así, hermano. Gloria a Jesús. Codo le dicen en Honduras. Aquí no hay. Aquí solo gente, hermano, que no es codo. Aquí no te los olivos. Eso es para allá, para otro lado. Amén, hermano. Hay algunos que no dicen amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Están aquí? Amén. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Y con todas sus casas hacía muchas limosnas al pueblo. Y la otra virtud que tenía era que oraba a Dios. Daba ofrenda, hermano, a la gente, bendecía. Era un hombre, y ¿sabe qué? Y oraba a Dios. O sea, le gustaba hablar con Dios. Así es, aleluya. La gente que le gusta hablar con Dios, hermano, tarde o temprano recibirá respuesta de sus oraciones. Pero Dios, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios que oye. Entonces lo que hacía Cornelio era que él daba, hermano, era dadivoso, daba ofrenda, daba, ahí la Biblia dice que es limosna. Limosna lo llama la palabra ahí, limosna. Bueno, es lo mismo, es como, la palabra limosna se oye un poquito como de misericordia, un poquito como de pena. Pero vamos a decir ofrenda, amén. Pero él daba, hermano, él bendecía.
Y Dios lo estaba viendo. Entonces, esa es una bendición, pero cuando nosotros damos, ¿sabes qué estamos haciendo nosotros? Estamos, hermanos, depositando en el banco de Dios, en el banco del cielo. Así es. Y el día que tú ocupes algo, tú tienes la clave para entrar a pedirle a papá la oración. Hablas con Dios, Dios te responde y te manda la respuesta desde el cielo. Eso fue lo que pasó con Cornelio. Eso fue lo que pasó con Cornelio. Tuvo una visión, por el nombre del Señor. Tuvo una visión. Ahí lo vamos a leer aquí en la palabra del Señor. Vio claramente, o sea, claramente dice la Biblia. No fue así un poco. Tuve un medio sueño, ahí dicen algunos, ahí tuve un medio sueño, no lo entiendo. No, aquí claramente, es una visión, como a la hora novena. Es que miren la gente que practicaba la oración, hermano. Hoy en día usted le llama a la gente a la, hoy en día usted llama a la gente a la oración, hermano. Como que usted lo manda, hermano, como que lo manda, hermano, como que lo van a matar, hermano. Usted manda a la gente a orar hoy en día, lo ven como un peso, hablar con el Rey de Reyes, señores. Entonces este hombre oraba a Dios. Ay, que no tengo tiempo de orar. ¿Cómo no va a tener tiempo? ¿Cómo? Este hombre es un centurión romano ocupado en el ejército y tenía tiempo para orar. Si la Biblia dice que oraba a Dios, quiere que este hombre oraba a Dios y no era solamente una oración de un lunes, a todos los lunes. Era una oración constante. Aleluya. A la 9ª hora del día. Dice que estaba él, dice, y vio en visión un ángel de Dios que entraba donde él estaba. Mire, un ángel, mire, estas oraciones no son las oraciones típicas del cristianismo moderno. Estas oraciones es una oración donde Dios abre los cielos, ves una visión y ves un ángel que te viene a hablar. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría que nuestras oraciones viéramos la gloria de Dios o viéramos un ángel que te viene a hablar en una oración? Aleluya. Y es que el ángel se paró de meterle mirándole fijamente a Cornelio. Y Cornelio le pegó temor. Pues imagínate, le mira un ángel. Y le digo, ¿qué es, Señor? Le digo. Y le digo, tus oraciones, le digo. Oh, aleluya. Tus oraciones, le digo. Y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oh, santo Dios. Tus oraciones, le digo, que tú has estado haciendo. Y tus limosnas han subido, le digo, delante de Dios. Aleluya. Yo veo a Dios recibiendo lo que usted le da al Señor, hermano. Así es. Sus oraciones, hermano, y lo que usted le da a Dios, yo lo veo a Dios, hermano, recibiendo, hermano, lo que usted, hermano, verdaderamente le da a Dios. Entonces el ángel vino ahí y le dijo, Cornelio, estabas clamando, estabas orando, Dios escuchó y vio tu oración y tu clamor fue escuchado, tus limonas fueron recibidas. Todo lo que le... Pero imagínate que le demos a Dios llorando, renegando. ¿Usted cree que Dios va a recibir eso? No recibe, hermano. Este hombre me imagino que lo hacía de corazón, hermano, y rogaba, y Dios, hermano, le dio la bendición, amén. Entonces la Biblia dice que él oraba a Dios siempre. Como le digo, se dice que este hombre hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando vio esta visión, él dice que lo otro que quiero ver es que en estas cosas que Cornelio, que la Biblia habla aquí de Cornelio, que era un hombre piadoso, que tiene muchas cosas, piadoso, temeroso de Dios, con su casa, su limosna, un hombre que siempre oraba a Dios. Mire qué montón de virtudes grandes que tenía este hombre. También este hombre tenía, hermano, como le digo, buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. Aleluya. Sí, porque en el versículo 22, ahí ellos le dijeron, Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, le digo, que tiene buen testimonio en toda la nación. Y los judíos ha recibido instrucciones un santo ángel de hacer venir a su casa para oír su palabra. Miren lo que iba a hacer Cornelio. En esta visión que él tuvo, en esta visión que Dios le va a dar aquí, hay algo bien importante que él va a hacer. Es que Dios le va a dar una palabra para Pedro, para el apóstol Pedro. Dios va a usar a Cornelio para sacar a Pedro, hermano, del error y para darle una palabra
al apóstol Pedro. No era fácil lo que Cornelio estaba provocando, hacer que Pedro vaya a la casa de él. Hermano, ¿tú crees que Pedrito era? No, hermano, Pedrito era un hombre bastante mencionado, inventado, porque era un hombre de poder, era un hombre de unción, era un hombre que tenía a Dios, hermano. Y ese día el apóstol Pedro estaba también orando, hermano, cuando de repente dice la palabra del Señor que Pedro también tiene un éxtasis. Y en el cielo Pedro ve un lienzo grande, un manto grande, un lienzo grande que es agarrado de las cuatro puntas, y Pedro comienza a observar ahí, y Pedro mira ahí todo tipo de animales, reptiles, hermano, ahí en ese lienzo ahí, hermano, y aves, hermano, y escucha una voz de un ángel que dice: Pedro, digo, mata y come, porque Pedro, hermano, andaba predicando la palabra de Dios y andaba haciendo muchas cosas, pero eso era exclusivamente para el pueblo judío. Pedro no se juntaba con gentiles. Es más, en los tiempos de hoy se podía ver como una discriminación. Pedro no se juntaba con gentiles, no lo hacía. Pero cuando Dios, hermano, da una orden, cuando Dios, hermano, abre un camino, cuando Dios da una orden, cuando Dios abre una puerta, no hay diablo que se resista para recibir, hermano, lo que nosotros queremos recibir de Dios. Y Pedro estaba a punto de ir a la casa de Cornelio, porque no era por lo que Pedro hablaba y predicaba a Jesucristo, no, porque ahora Dios se lo había mandado decir, y él estaba seguro que Dios se lo había mandado decir. Así es, amén. Pedro envía a 3 de sus criados y le dice: vengan, vamos a hacerle un trabajito ahorita, a un trabajador que tenía ahí. Envía 3 allá, y luego va allá, y luego le dice: van a ir a una casa de un hombre que se llama Simón Gutior. Ahí le dijo: hay un hombre que se llama Pedro, y bueno, de apodo le dicen Pedro. Ahí le dice: hay un hombre que se llama Pedro, a ese hombre va a ir y le van a dar este recado, esta noticia, por nombre del Señor. Entonces mire, estas 5 cosas que tiene Cornelio trae 3 propósitos bien importantes en la vida de un cristiano. Denle un aplauso de vida ahora. Primero, revelación, respuesta de Dios. Revelación, respuesta de Dios. Cuando un hombre de Dios, hermano, así como Cornelio, hay respuesta de Dios. Como le digo, Dios escuchó su oración, Dios escuchó su clamor, Dios escuchó lo que él tenía. Entonces en la Biblia siempre antes, hermano, se ven hombres de Dios que eran devotos de Dios a buscar al Señor. O sea, en pocas palabras, eran gente constante, no eran gente, hermano, esporádica, era gente constante, era gente, hermano, que agarraban una costumbre de adorar a Dios en ciertas horas del día. La Biblia habla y la Biblia dice que el que busca a Dios, hermano, lo va a encontrar. Y fíjense que esta gente acostumbraba siempre sus tipos de oraciones, hermano, o tipos de oraciones con el nombre del Señor. Aquí en el versículo 9, aquí lo podemos ver. El día siguiente, mientras ellos iban en camino, acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. O sea, Pedro también tenía una búsqueda de oración al Señor para orar. Al nombre del Señor. Yo le motivo a Monte de los Olivos. Monte de los Olivos, trate de acercarse más a Dios en oración. No me oyeron. Más a Dios en oración. Dice la Biblia aquí que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino que acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Orar. Para orar cerca de la hora sexta. O sea que mire, cerca de la hora sexta, o sea, la mediodía. En Hechos capítulo 3 vemos a Pedro a la hora novena yendo a orar al templo, ¿sí o no? Era como a las 3 de la tarde. Aquí era la mediodía. En la hora novena, en Hechos capítulo 3 fue cuando estaba el cojo ahí, y Pedro llegó. Y estaba el cojo ahí, mirándolo ahí, dice en la Biblia que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena. Aquí está hablando el escritor, dice que a la hora sexta, o sea, a la mediodía. Quiere decir que estos hombres de Dios tenían una práctica, una búsqueda. Por tanto, Dios tenía que revelarles su palabra.
tenía que revelarle lo que venía. Hermano, no puede haber revelación de Dios si no hay, hermano, oración, si no hay búsqueda. Es que los misterios de Dios están escondidos, hermano. Cuando hablamos con Dios, te enseñaré cosas grandes y que tú no conoces. Entonces hay que buscar del Señor. Es bien pesado, se le hace a la gente, hermano, en la oración. Déjame decirle que Pedro fue, hermano, escalando en su vida como un hombre de Dios. En lo primero, en el principio, mire, hermano, yo puedo entender una persona que se acaba de convertir, hermano, que se duerme, hermano, una oración. Pero ya, hermano, una persona que haya cruzado este evangelio y viendo lo que no ora, que no busca a Dios, hermano, ya ese hermano es un poquito complicado, hermano. Es una vergüenza, hermano, ya no orar, hermano. Porque mire que Pedro desde el principio, sí, cuando Jesús fue allá, la iglesia que Pedro se durmieron todos ellos. Jesús fue allá a orar antes de ir a la cruz a morir. Fue a orar, dice la Biblia, que estuvo allí orando toda la noche, a la primera vigilia, y regresó, y dice la Biblia que los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Bueno, en el principio. Pero ahora vemos a un Pedro ya lleno del Espíritu Santo, que está buscando la presencia de Dios. ¿Qué le quiero decir a usted esto yo? Que en el evangelio nosotros tenemos que ir creciendo en unción, hermano. Amén. O sea, en pocas palabras, usted tiene que ir creciendo en unción en el propósito de Dios. Este hombre tenía esta virtud, hermano. Tenía virtudes aquí, este Cornelio. Entonces, pero no solamente se va a encontrar con un hombre, hermano, que no tiene unción. Se va a encontrar, hermano, con un hombre. Y mire cuando una persona es de Dios, y cuando una persona está metida en el propósito de Dios. Mire, Cornelio no era, es un apóstol, hermano, Pedro. Y mire que va a confrontar a Pedro para que Pedro vaya a su casa. Ni siquiera Cornelio vino a la casa de Pedro. Pedro tiene que ir a su casa. Entonces Pedro va a la hora seca de la oración y de repente, dice la palabra del Señor, que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaban algo, bueno, ahí es donde se lo vino el éxtasis. Después Dios le dijo, no llames común o inmundo a lo que yo he santificado. Porque Pedro le dijo, Señor, yo no voy a comer de eso. Entonces le dije, no, Pedro, no llames, le digo, común inmundo a lo. Pero el Señor se está refiriendo más bien. Porque Pedro aquí porque mire qué mensaje este, cuando Pedro mira la visión, que ve los animales y que mira todo, y que nadie mata y come. Mire que el Señor, hermano, aquí se lo está demostrando en un sentido espiritual. El Señor aquí le está mandando, y lo que el Señor está diciendo es que el pueblo gentil, desde ahora en adelante, por la sangre de Cristo, ahora todos ellos van a entrar también a la presencia de Dios y van a recibir el Espíritu Santo y van a ser llenos de Dios. Ahora ya no es para judíos, ahora también es para gentiles y para todo el que busca de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y miren que tengan el nombre de Dios, ¿cómo está equivocado? Es que aquí está en el Evangelio. Que solo sabemos, hermano, apenas unas 2 palabras en el Evangelio. Y ya creemos que nos conocemos, hermano, a Dios. Mire Pedro, hermano, mire un gran hombre de Dios. No se está dando cuenta de la gran revelación oculta que está, hermano. Los gentiles, hermano, se están perdiendo por causa, hermano, de Pedro. Sí, un día Pablo lo reprendió. Porque dice Pablo que lo miraba como que era hipócrita. Que cuando se juntaba con los judíos, como los gentiles, como que querían practicar la circuncisión, y ahora ya no era tiempo de circuncisión. Así que Pedro, en este lugar ya de Cornelio, humildemente, un hombre de Dios, un hombre humilde, llegó aquí, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con Cornelio? ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, va a corregir a Pedro. Imagínate, hermano, ¿quién puede creer eso? Es como que te manden a ti con un super apóstol ungido, que le den una palabra. ¿Te creerás, hermano? ¿Aceptarás lo que tú le digas? Un super ungido, un super apóstol, te ves tú con una palabra, decir que Dios me dio una visión, me dio esto y esto. Te voy a decir una cosa: si la cosa va unida en el mismo propósito, fue Dios que te habló, te va a oír. Si no, no te va a oír. ¿Estás conmigo aquí? Porque verdaderamente lo que, mire, si Pedro hubiera sido otro, Pedro, hermano, pero Dios le habló, Dios preparó su corazón, Dios prepara una cosa aquí y prepara otra cosa acá. Cuando Dios quiere bendecirnos a nosotros, Dios prepara una cosa aquí y Dios prepara otra cosa allá. O sea, Dios va abriendo las puertas.
Hay gente, hermano, que todavía no se acercan ni creen lo que Dios va a hacer. Pero Dios es un Dios de propósito. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Entonces el Espíritu nos dirige. Y Pedro se dirige a la casa de Cornelio por el Espíritu. Todo lo que pase aquí no va a pasar, hermano, porque nosotros somos buenas personas. Aquí va a pasar porque Dios da una orden, porque Dios lo mandó, porque Dios lo habló. ¿Cuántos están aquí en esta hora? En el nombre del Señor, Dios lo habló. Y mire que la misma Biblia lo dice. Mientras Pedro pensaba, versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, no dudes de ir con ellos. Entonces, hay gente que nos hemos dirigido por el Espíritu muchas veces y estamos con una que duda: ¿será Dios o no será Dios? ¿Qué hago para oír la voz de Dios? ¿Qué hago para hacer esto? Hermano, muchas veces nosotros tomamos decisiones o hacemos cosas y no es verdaderamente que Dios nos ha dado la respuesta, verdaderamente como se ha dado el hombre de Dios. Aquí verdaderamente dice la Biblia que el Espíritu Santo vino a la vida de Pedro y le dijo: Pedro, levántate, vete a la casa de Cornelio y no vayas a dudar en tu corazón, no vayas a dudar en mí. Ya, hermano, se lo está hablando Dios, hermano. Muchas veces a nosotros Dios le habla cosas a la gente, Dios le dice cosas a la iglesia y la gente, hermano, muchas veces: ¿será Dios? ¿O será que estoy loco? ¿Será que será? Amén. Una vez me recuerdo, como contaba el hermano su testimonio ayer, que uno tiene para su testimonio cómo Dios da cuando uno le da al Señor, cómo Dios bendice cuando uno le da a Dios, cómo Dios abre puertas cuando uno le da al Señor, cómo Dios prepara el ambiente cuando uno hace para el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y hay cosas que uno puede ver verdaderamente en esta vida, que es la mano de Dios que la hizo. No es nada más que la mano de Dios. Así es, aleluya. ¿Están aquí? Sí, yo me recuerdo que una vez me iba a contar mi seguro de mi carro. No tenía para pagar el seguro de mi carro. No tenía. Pero como cuando uno verdaderamente le sirve al Señor, uno le cree a Dios y uno ha dado a Dios. Ha dado a Dios. Entonces Dios a uno lo bendice. Claro que Dios a uno tiene que bendecirlo. Entonces yo me recuerdo que una vez me faltaban $500. Tenía. Mire, hermano, yo me quedo maravillado porque yo creo verdaderamente que Dios sí responde cuando nosotros le oramos, cuando le pedimos al Señor. Entonces vengo yo y le digo: Señor, necesito esto para pagar, Señor. Mira, Señor, y comienzo a orar al Señor. Mire, hermano, ese día me llamó un muchacho que yo no lo conozco, solo me había visto, solo me había mirado, hermano, que yo era predicador y que era pastor. Y me dijo: pastor, me llamó por teléfono, no lo conocí, pastor, siento de parte de Dios, Dios me ordenó que le diera una ofrenda de $500. ¿Y qué estás esperando? Desobediente, yo lo ocupo, ya le digo yo. Y allí llegó el hermano a dejarme $500, soltar 5 billetes de a 100, porque Dios te da una orden, hermano. Ahí, hermano, que la gente, ahí donde uno vea la mano de Dios, porque la gente puede decir: reprendo al diablo. Santo Dios, no, hombre, este es el diablo que me está hablando. Hermano, nosotros a veces, hermano, dudamos, hermano. Así es, aleluya. A veces dudamos, hermano. Y déjenme decirles que Dios es real, hermano. Hemos podido ver la mano de Dios en todo este tiempo. Una vez yo estaba orando allá, nos estaban sacando de la primera iglesia que teníamos, la primera iglesia que hemos construido aquí en la Howard Street. Estaba orando y una respuesta: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Orando ahí ese día. Cuando ese mismo día me llamaron, ¿verdad?, que tenían el local ya listo para que nosotros fuéramos a rentar ese local. Otra vez estoy orando cuando perdimos aquella iglesia allá, que tuvimos problemas ahí, perdimos ya, orando al Señor: Señor, y ahora, Señor, y ahora ¿cómo hago, Señor? Y llamo a un pastor aquí, llamo a otro pastor allá, y nada, eso que uno cree que le van a ayudar en momentos difíciles, son los que más te ponen en el acción, hermano. Es que mire, la respuesta de Dios viene de gente que uno ni lo cree, hermano. De repente viene un pastor y el pastor si quiere mi iglesia, aquí está. Y yo ese pastor ni siquiera lo conocía, no éramos ni amigos, nada. Pastor, aquí está mi iglesia, pero desde hace punto, aquí está mi iglesia, me dijo. Y allá fuimos y estuvimos 6 meses ahí, bajando el lago, mientras construimos Monte de los Olivos, ahí en otro lado, tuvimos casi 4 años. ¿Por qué? Porque, hermano, siempre cuando uno es dirigido por Dios, cuando Dios está en el asunto, hermano, Dios va abriendo el camino, la puerta. Amén,
Y todas las cosas que nos pasan tienen que ser con un propósito de Dios. Así es, sí, Señor. ¿Verdad? ¿Cuántos alaban a Dios en este lugar? Dios, aleluya. Y mira, ve cómo va a salir para allá Pedrito, mire, ve. Mientras Pedro pensaba en la visión, el espíritu de aquí, 3 hombres que le buscaban, levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Eso fue lo que le dijo Pedro. Aquí estoy ya, le dijo. ¿Para qué me andan buscando? Entonces mire cómo son estas virtudes y cómo son estas cosas que tiene la gente a veces, pero que tenemos que llegar, hermano, al conocimiento perfecto de Dios. Amén. Porque hay un propósito mismo aquí en la vida de Cornelio, no solamente para reprender a Pedro, que Pedro estaba predicando solo a los judíos, no a los gentiles, no solamente para eso, pero también la Biblia habla y lo dice muy claramente que también esto sirvió para la conversión del mismo Cornelio. Porque Cornelio, aunque era piadoso, aunque era un hombre que yo aquí le he mencionado en esta hora a ustedes todos sus atributos, aunque era temeroso de Dios, piadoso, allí tenía testimonio como de su casa, era un hombre que siempre oraba a Dios y todos los atributos que tenía, todavía es un hombre, hermano, que todavía no conocía muy bien la unción de Dios. Y a usted me va a decir, amigo, mire, ve, es que no le garantiza a nadie que una persona que tenga atributos en la vida, hermano, conocen a Dios también, hermano. Hay que entrar también en lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros entremos, verdaderamente. Porque aquí, ahora Dios lo que espera son las intenciones de los corazones de la gente. Hay gente que hace cosas a veces no correctas, no muy bien en lo que tiene que hacerlo, pero Dios pesa su corazón y Dios, hermano, no lo deja en vergüenza. Porque Dios pesa su corazón, amén, las intenciones del corazón, Dios las pesa. Entonces Cornelio cometió un pésimo error, un pésimo error cometió él. Por eso le digo que todavía le faltaba. Y mire cómo era, todavía le faltaba. De repente, ahí llega el apóstol Pedro. Entonces Cornelio, hermano, cae arrodillado ante el apóstol Pedro. Arrodillado ahí, hermano, ante Pedro. Y Pedro le dijo, levántate, le dijo. Yo también soy un hombre como tú, le digo, no, vaya, no me vengas a adorar a mí, le digo, adora a Dios, le digo. Porque adorando a Dios, hermano, mire, quiere decir que todavía él, aunque es un hombre que tenía todas estas cosas, todavía le faltaba un poco ese conocimiento exacto de quién era su Dios. Mismo Pedro, hermano, no acepta que Pedro que Cornelio le esté alabando, porque al único que nosotros lo vamos a apostar y nos vamos a arrodillar delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Ante Él te puedes postear, ante Él tú póstate ante Él, porque Él es el único que recibe la adoración y recibe la alabanza. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuál nombre del Señor? Aleluya. Entonces, si nosotros leemos el versículo 24, al otro día entraron de Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado. Mírame, otra cosa bonita que hizo Cornelio, es que me gusta verdaderamente lo que hizo él, con esta inocencia, con este corazón, con esta fe, con esta entrega, con todo lo que él hacía. Me gusta lo que él hizo, me gusta grandemente lo que él hizo. Reúne a todos sus amigos, hermano, a todos sus amigos más cercanos y gente confidente, y les dijo, hoy por tener el privilegio de tener aquí a un hombre de Dios. Están todos reunidos ahí. Miren qué bonito lo que hace Dios, hermano. Convocó a sus parientes y amigos más íntimos. Muchas veces algunos de nosotros, hermano, qué bueno fuera que ustedes, hermano, que usted, hermano, tuviera esa devoción como Cornelio, de invitar, hermano, a ciertos amigos suyos a su casa, hermano. No para paris hoy en día, porque hoy en día lo que se invita hoy es más a paris, hermano, comida, hermano. Pero para que escuchen la palabra de Dios, para algo importante, hermano. Sí, porque como yo he predicado que el día, la gente por comida no se queda, hermano. Invita a un cumpleaños, está lleno, hermano, no se queda la gente, que lo gusta comer, hermano.
Ahí estamos, hermanos, somos invitados, hermanos. Pero mire que este no los invitó para que fueran a comer, los invitó porque venía un hombre de Dios y los invitó. Y vamos a escuchar palabra de Dios, llega un gran hombre de Dios. Qué bonito fuera que ustedes, hermanos, yo sé que a mí me gusta y casi siempre muchos cristianos tienen esto. Cuando se convierten al Señor, tienen esa devoción, predican, lo llaman a uno, hermano, y le dicen, pastor, venga, así que tengo gente reunida aquí para que oremos por ellos, para que bendigamos a ellos. Después, hermano, ya, hermano, pero ni a la suegra se ganan, hermano. Nada, hermano. Entonces, mire, este hombre estaban todos sus amigos ahí. Estaba la misma importante por aquí, la misma importante, de repente llega Pedro. Miren qué bonito fue esto. Y ya va a ver que toda esta gente recibieron algo que nunca, hermano, pudieron pensar que lo iban a recibir. Nunca, hermano. Porque cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios se reúnen, hermano, para propósito y cae la unción, hermano, mire, yo me quedo sorprendido. Yo a veces no entiendo. Cuando una persona tiene hambre y sed de Dios, hermano, ni siquiera hay que andar rogando para que venga a un culto a recibir una palabra de Dios, hombre. Dios puede cambiar tu vida. Tú puedes ser bautizado por el Espíritu en un servicio, hermano. Así es, amén. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y mire, hermano, esta gente, ahí estaban todos ahí, hermano. Qué bonito pasó esto. Y cuando estaban ahí, el apóstol Pedro llegó y cuando entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro se levantó y le dijo, levántate, yo mismo también soy hombre, le dijo. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Había muchos que se habían reunido en ese lugar. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse a acercarse con extranjeros. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame como un inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo lo que ya predicamos. Tuve una visión a la hora novena, yo oraba ahí y miraba y se puso delante de mi varón con vestido de resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envíame pues a Jope, le digo, allá donde estaba Pedro, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Comenzó a contarle toda la historia, así que luego te envié y para que tú hicieras venir aquí. Nosotros estamos aquí ahora en presencia de Dios, le digo, para oír todo lo que Dios te ha mandado. En pocas palabras, Cornelio estaba esperando una palabra o algo que él nunca había experimentado de parte de Dios. ¿Que lo tenía quién? Pedro. Hay gente que le dijo, ¿qué tenés para mí ahora? Oh, por el nombre del Señor. Aleluya. Yo siento a Dios, hermano, yo no sé ustedes. Yo siento a Dios en esta hora, en el nombre del Señor. Porque uno, hermano, mire uno verdaderamente, cuando Dios está en el asunto, hermano, algo tiene que pasar, hermano. Así es. Yo me quedo maravillado. Cuando usted tiene necesidad de que en su casa usted necesita una oración, mándeme a llamar, que yo voy a ir a orar por su casa. Algo va a pasar en su casa. Así es, aleluya. A veces en la misma casa, hermano, hay cosas que nosotros no entendemos, hermano. En la misma casa, hermano. A veces hay operaciones tremendas y cosas grandes que no comprendemos.